Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la sociedad moderna es el del manejo de la gran cantidad de desperdicios que en ella se producen. Tales desperdicios, si bien de tipos muy diferentes, contienen a menudo una gran cantidad de sustancias orgánicas, predominantemente de origen animal y vegetal. Muchas industrias, por ejemplo las alimentarias, producen gran cantidad de residuos orgánicos. Su eliminación y sobre todo los tratamientos necesarios para reducir el contenido contaminante representan operaciones que en general tienen costos considerables. Las ciudades deben enfrentarse con los complejos problemas ligados al manejo de una notable masa de desperdicios con contenidos porcentuales generalmente altos de componentes orgánicos. También la agricultura contribuye a producir una enorme masa de desperdicios orgánicos. Además, en los criaderos industriales se producen grandes cantidades de deyecciones animales, que si son vertidas en el ambiente, provocan inaceptables fenómenos de degradación. En la naturaleza, la descomposición biológica de la materia orgánica en presencia de aire, o más técnicamente en condiciones aeróbicas, conduce esencialmente a la formación de anhídrido carbónico y agua. Sin embargo, en algunos sistemas naturales, el oxígeno puede ser escaso o estar completamente ausente. En estas condiciones, que en tal caso definimos como anaeróbicas, la descomposición de la sustancia orgánica conduce a un gas constituido por partes más o menos iguales de anhídrido carbónico y metano. Es a esta mezcla combustible a la que hoy, por su origen, se le da el nombre de biogás. Llegados a este punto, resulta evidente que, dada la grande y prácticamente inagotable disponibilidad de desperdicios orgánicos, la transformación de estos en metano puede efectivamente constituir una fuente energética valiosa, renovable y limpia. Por otra parte, este modo de utilización de los desperdicios contribuye a la salvaguardia ambiental, dado que permite reducir y controlar de manera económica la contaminación que ellos provocan. Este film intentará explicar de manera elemental el mecanismo del proceso biológico que conduce a la formación del metano. Se ilustrarán además las tecnologías de biometanización en relación a los significativos resultados alcanzados a nivel de los países de la Europa comunitaria. Para que la transformación de la materia orgánica en biogás pueda producirse de manera significativa, es necesario que además del ambiente anaeróbico ya mencionado, existan otras condiciones ambientales favorables. Con respecto a la temperatura, por ejemplo, es necesario que ésta tenga valores comprendidos entre los 10 y los 60 grados centígrados aproximadamente. En particular, resulta que el biogás se forma a velocidad más elevada en correspondencia de un primer intervalo entre los 30 y los 40 grados centígrados aproximadamente, que delimita las condiciones denominadas mesófilas. Un segundo intervalo caracterizado por velocidades de producción aún mayores está situado entre los 50 y los 60 grados centígrados aproximadamente y define las condiciones termófilas. Además, el proceso se produce en presencia de una cierta cantidad de agua y con un pH ambiental próximo a la neutralidad.
Los agentes de la metanogénesis son microorganismos organizados en grupos, cada uno de los cuales cumple una función específica. Al inicio, el grupo de bacterias llamadas hidrolíticas disgrega la sustancia orgánica compleja en fracciones más pequeñas. Esta acción conduce a la obtención de moléculas simples. Y estas resultan solubles en el medio. A este punto, los mismos microorganismos y otras especies, en su mayoría bacterias fermentativas, transforman las moléculas solubilizadas en productos intermedios, como alcoholes, ácidos orgánicos de menor peso molecular y ácidos grasos volátiles como el acético, además de hidrógeno y anhídrido carbónico. Sucesivamente comienza a operar otro grupo de bacterias llamadas acetogénicas. Estas transforman los alcoholes y los ácidos en ácido acético, hidrógeno molecular y anhídrido carbónico que van a agregarse a los ya formados. Es ahora que son llamados a cumplir con su función los microorganismos responsables de la formación del metano, distinguibles en dos grupos. El de los metanógenos acetoclásticos, que transforman el ácido acético en metano y anhídrido carbónico. Partiendo de sustancia orgánica compleja, es a través de esta reacción que se forma más del 70% de todo el metano producido. El otro grupo, el de los metanógenos hidrogenótrofos, utiliza el anhídrido carbónico y el hidrógeno molecular para producir el 30% restante del metano. Además, con esta acción cumplen una función fundamental para el equilibrio del proceso, eliminando el hidrógeno producido en las fases precedentes. Una eventual acumulación de este puede bloquear la acetogénesis y provocar un aumento excesivo de ácidos grasos superiores. En dicho caso, se observa a menudo un crecimiento de la acidez que contribuye a detener el proceso. Entre las varias especies micróbicas se encuentran las llamadas sulfato reductoras. Dado que en la sustancia de partida se halla generalmente presente al menos una mínima cantidad de sulfatos, estos microorganismos utilizan una pequeña parte del hidrógeno molecular disponible para reducirlo a ácido sulfídrico. En consecuencia, se obtendrá finalmente una mezcla constituida principalmente de metano y anhídrido carbónico con una pequeña cantidad de ácido sulfídrico. Es a esta mezcla que se da el nombre de biogás. Lo que hemos descrito en sus líneas esenciales es el mecanismo de la biometanización, denominado también a menudo digestión anaeróbica. Se trata de un mecanismo en el cual las diferentes fases, por simplicidad descritas en sucesión, en la realidad ocurren en mayor o menor medida simultáneamente. La biometanización es un fenómeno complejo en cuya comprensión la investigación química y bioquímica se hallan empeñadas desde hace bastante tiempo. Sin embargo, su utilización práctica presupone la necesidad de disponer de una tecnología que permita que el proceso se desarrolle de la manera más eficiente y económica. También en este sector, la investigación ha permitido la puesta a punto de varios procedimientos, diferenciados principalmente en función del tipo de desperdicios a tratar y de la naturaleza de la sustancia orgánica en ellos contenida. El elemento esencial de un proceso de biometanización es el reactor o digestor, un recipiente generalmente cilíndrico en el cual ocurren las reacciones antes mencionadas. Con el objeto de investigar en condiciones de laboratorio, se hace uso habitualmente de pequeños digestores de material transparente para poder controlar mejor el desarrollo del proceso.
El digestor más simple es el llamado en batch, consistente en este caso en una simple botella que ha sido cargada con deyecciones bovinas. Un eventual agitador facilita la transformación, dado que permite un mejor contacto entre la sustancia orgánica y los microorganismos. El proceso discontinuo conduce a una producción de biogás que, alta al principio, decrece hacia el final, con largos tiempos de permanencia de la masa a digerir que pueden alcanzar varias semanas. Tiempos de permanencia más breves y producción de biogás más constante se obtienen en los denominados digestores completamente mezclados, en los cuales la carga de la sustancia orgánica a tratar, la producción de biogás y la descarga de la masa digerida ocurren en continuo. En tal caso, dado que con esta última escapan también los microorganismos indispensables para la transformación, es evidente que la velocidad de flujo debe ser tal de permitir a dichos microorganismos duplicar al menos su número, para que queden en cantidad suficiente dentro del digestor. Es también comprensible que la velocidad de transformación está ligada a la concentración de los microorganismos en el ambiente de reacción. En consecuencia, para reducir los tiempos de tratamiento se han desarrollado sistemas destinados a retener la biomasa micróbica en el interior del digestor por tiempos más largos que los empleados por el refluente orgánico en recorrerlo. En los reactores denominados a contacto, por ejemplo, se separa la biomasa del residuo digerido para luego reciclarla en el reactor. De tal manera, la acrecentada concentración de los microorganismos dentro del reactor permite que los tiempos de tratamiento puedan reducirse a solo 4 o 5 días. Tiempos de transformación aún más breves son posibles impidiendo prácticamente a la biomasa micróbica abandonar el ambiente de reacción. En tal modo, si se colocan dentro del digestor adecuados soportes inertes de elevado desarrollo superficial, como por ejemplo estos de plástico, los microorganismos se adhieren establemente a dichos soportes formando una película. Dado que el gas se genera debido al pasaje del refluente sobre la película biológica y entre la biomasa en suspensión retenida en los intersticios, estos digestores se denominan también a filtro anaeróbico. Como ulterior desarrollo se han empleado soportes inertes muy subdivididos, como arena, por ejemplo, que presentando una superficie específica más elevada, permiten, a igualdad de volumen, el anclaje de un número más elevado de microorganismos. El flujo del refluente y la generación continua de gas mantienen a estos soportes en un estado fluidizado. Este es el origen del término alecho fluido, con el cual se denominan estos digestores y en los cuales los tiempos de retención de la sustancia orgánica quedan reducidos a pocas horas. Un método igualmente eficaz para retener a los microorganismos dentro del digestor se basa en la capacidad que presentan en ciertas condiciones las comunidades anaeróbicas de formar aglomerados de grandes dimensiones, verdaderos gránulos muy pesados y en consecuencia sedimentables. En los digestores a lecho de fango, el refluente a digerir es introducido desde el fondo del reactor y subiendo pasa a través de un denso estrato activo de gránulos micróbicos. Estos permanecen en el digestor mientras el refluente orgánico lo atraviesa con tiempos de contacto muy breves. En años recientes, este tipo de digestor ha contribuido de manera determinante a la difusión del tratamiento anaeróbico de las aguas de descarga industriales. En síntesis, se puede decir que los digestores en los cuales la masa micróbica permanece durante tiempos más prolongados que el empleado por el refluente orgánico en recorrerlo, son particularmente aptos para la producción de biogás a partir de desperdicios constituidos de sustancia orgánica soluble. Es por lo tanto prometedor el uso de estos reactores en el tratamiento de sustancias orgánicas muy diluidas, como las aguas cloacales urbanas.
En cambio, cuando se deben utilizar sustancias orgánicas en suspensión o en estado semisólido, se adaptan mejor los digestores en batch o los completamente mezclados, en los cuales no se presentan problemas debidos a la excesiva acumulación de sólidos en el reactor. Para el tratamiento de estas sustancias puede aún resultar conveniente utilizar procesos a fases separadas, en los cuales la hidrólisis y en parte la cetogénesis ocurren en un reactor distinto de aquel en el cual se produce la metanogénesis. De esta manera pueden obtenerse las condiciones óptimas para ambas fases de la transformación. La investigación aplicada requiere a menudo la operación de reactores de gran altura. De tal manera pueden reproducirse las indispensables condiciones hidrodinámicas que resulten más oportunas para la transformación. Del laboratorio, en el cual es posible producir de manera estrictamente controlada las varias fases del proceso, se pasa generalmente a la llamada escala piloto, que representa mejor las condiciones reales de tratamiento. Una planta piloto como esta, por ejemplo, está situada en la vecindad de un criadero avícola, donde se encuentran disponibles los desperdicios orgánicos en un ambiente completamente similar al real. También es el objeto de las plantas piloto experimentar y poner a punto los mecanismos y la instrumentación más oportunos. En escala real, la aplicación más tradicional de la digestión anaeróbica es el tratamiento de los fangos de las plantas municipales de depuración de aguas. En una planta como la que se está viendo, solo una fracción de la sustancia orgánica contaminante resulta destruida en la fase aeróbica de tratamiento. La mayor parte de esta viene concentrada en los fangos que luego se separan del agua en estos grandes tanques de sedimentación. Del tratamiento de las aguas cloacales de la vecina ciudad se obtienen en media 2 litros de fango por habitante al día, que por digestión anaeróbica pueden proveer cerca de 20 litros de biogás con un 65% de metano. La presencia prevalente de sólidos en suspensión en la materia de partida sugiere el uso de digestores del tipo completamente mezclado, que trabajan en condiciones mesófilas a 35 grados centígrados. A continuación, el biogás es sometido a tratamientos químicos para eliminar el ácido sulfídrico, que es tóxico y presenta una acción corrosiva con respecto a los metales. Los tratamientos prevén también la reducción del contenido de anhídrido carbónico, de manera que el poder calorífico del gas es acrecentado. En estas condiciones, el gas resulta finalmente adecuado para bombearse en la red de distribución domiciliaria. El tratamiento anaeróbico de los fangos urbanos presenta también la particularidad de reducir los malos olores y el contenido en gérmenes patógenos. Además, destruyendo los constituyentes coloidales hace más fácil la deshidratación del fango y su remoción en forma sólida. La digestión anaeróbica de los fangos urbanos se emplea también en el caso de pequeños centros urbanos, donde es posible el uso de digestores prefabricados según modelos estándar. Aquí se produce el biogás que luego es quemado en la caldera. El vapor generado se introduce luego directamente en el fango contenido en el digestor para mantener la temperatura del proceso. Una aplicación bastante importante de la digestión anaeróbica es el tratamiento de las deyecciones animales. En los criaderos de tipo industrial, como este que aloja más de 2.000 cabezas porcinas, tales residuos son producidos en gran cantidad y constituyen, por lo tanto, una notable fuente de energía.
En estos casos es importante también el sistema de lavado y recolección de los refluentes que vienen de los establos. En tal sentido resulta ventajoso un uso mínimo de agua, dado que, por ejemplo, a igualdad de contenido de constituyente orgánico, el volumen a tratar es menor y requiere una menor cantidad de energía para calentarlo a la temperatura de proceso. El sistema de digestión adoptado emplea un reactor similar a los de contacto, por medio del cual de las deyecciones de un cerdo de, por ejemplo, 100 kilogramos, se producen cerca de 120 litros de metano por día. Particular relevancia tiene en este establecimiento la adopción de una batería de 10 cogeneradores que utilizan el biogás para producir simultáneamente energía eléctrica y térmica bajo la forma de agua caliente de 80 a 90 grados centígrados. Esta es obtenida con intercambiadores de calor que recuperan la energía térmica de los gases de combustión, del agua de refrigeración del motor, del aceite y de los generadores de electricidad. Con este sistema, la energía química del biogás resulta transformada en electricidad y calor con una eficiencia superior al 90%. Fundamentalmente en los criaderos zootécnicos, el costo del tratamiento anaeróbico de los refluentes es decisivo para determinar la rentabilidad y, por lo tanto, el éxito. Así se explica el desarrollo de sistemas de digestión bastante simples y a bajo costo, como el que opera en este establecimiento que cría más de 2.400 cabezas de bovinos. En efecto, el digestor del tipo llamado a empuje está constituido por una simple pileta, en la cual las deyecciones que son introducidas desde un extremo empujan la masa que se encuentra en el interior hacia la salida que se encuentra en el extremo opuesto. La cobertura, realizada en material plástico, sirve también como depósito de recolección del biogás. En este digestor, particularmente apto para el tratamiento de deyecciones bovinas, se producen diariamente cerca de 800 litros de metano por cada animal. También en este establecimiento el gas producido es transformado en energía eléctrica y calor por medio de un gran cogenerador que permite alcanzar una eficiencia de conversión del biogás bastante alta, cercana al 75%. Una solución todavía más simple y más económica de realizar es la que estamos mostrando en este establecimiento de cría de porcinos. La instalación consta solo de un globo flotante de material plástico que recoge el gas que se produce naturalmente en la pileta de almacenamiento de las deyecciones. En sistemas de este tipo, la producción de biogás depende fuertemente de la temperatura del ambiente externo, en el sentido que resulta alta en las estaciones cálidas y escasa en las frías. El sistema, sin embargo, no requiere ningún aporte energético externo, por lo que incluso en las condiciones más desfavorables, el poco gas que se produce puede utilizarse en el establecimiento. Para realizar economías de escala, se han construido en Europa diversas plantas de tipo a consorcio. En el complejo integrado que estamos viendo, por ejemplo, una red de conductos subterráneos recoge en un único centro de tratamiento cerca de 900 metros cúbicos por día de deyecciones, provenientes de 86 criaderos porcinos, bovinos y avícolas, diseminados sobre un territorio de 36 kilómetros cuadrados. Bastante interesante es aquí el uso de los aproximadamente 15.000 metros cúbicos de gas producidos diariamente en los dos grandes digestores de tipo completamente mezclado, que operan en condiciones mesófilas, y en el postdigestor, que sirve también de gasómetro y de sedimentador de fangos. Según la estación y las necesidades, el gas es empleado para el secado del tabaco, para el secado de cereales y forrajes, y para la calefacción de 9.000 metros cuadrados de invernaderos aptos para el cultivo de flores y hortalizas. Además, una cuota variable de biogás alimenta durante todo el año dos grupos de cogeneración, que una vez satisfechas las necesidades energéticas del complejo,
pueden suministrar electricidad para ser introducida en la red. El efluente líquido de los digestores es recolectado en dos grandes embalses. De aquí es redistribuido en el territorio con una carga contaminante muy disminuida por medio de una red de tuberías y finalmente es reciclado sobre el terreno como fertilizante. La fracción sólida digerida, en cambio, es desecada y compactada para ser utilizada como mejorador del terreno. Además de las ventajas económicas derivadas del uso energético del biogás, vale la pena subrayar que este tipo de realizaciones contribuye también a la salvaguardia ambiental, gracias a una correcta gestión de la gran cantidad de deyecciones contaminantes producidas en los criaderos. Particular desarrollo ha tenido en años recientes el tratamiento anaeróbico de los residuos de proveniencia industrial. Papeleras, destilerías, ingenios, cervecerías, industrias de elaboración de carnes, de vegetales y de fruta son los principales y potenciales utilizadores de sistemas de biometanización. En esta destilería se produce alcohol etílico por fermentación y sucesiva destilación. Los productos de partida son en general los excedentes de la producción agrícola, como por ejemplo pasas de uva, típico producto de estas regiones. El residuo de la destilación es enviado a la planta de biometanización. El sistema está constituido por dos digestores en paralelo del tipo